Hola, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Angie Mejía y soy estudiante de cuarto semestre de licenciatura en educación infantil en la Universidad Minuto de Dios Uniminuto y actualmente curso la asignatura de evaluación educativa. Hoy quiero compartir con ustedes un caso que me impactó profundamente, no solo por su realismo, sino porque nos invita a cuestionar cómo evaluamos y suena demasiado familiar con la realidad en la que vivimos. Esta historia es la de Camilo Martínez, un estudiante que entró a la universidad con muchas ganas de aprender a enseñar y terminó dejando sus estudios. ¿Por qué? Porque el modo en que lo evaluaban lo fue apagando poco a poco. Y eso, en una carrera que forma futuros docentes, es realmente preocupante. Vamos a explorarlo juntos. Camilo es un estudiante de segundo año de Ciencias de la Educación en la Universidad de San Sebastián, una institución reconocida en Bogotá. Ingresó con una profunda pasión por la enseñanza, pero pronto se encontró con un sistema evaluativo que prioriza la memorización sobre la comprensión. En asignaturas como Psicología del Aprendizaje o Evaluación Educativa, las pruebas eran exámenes de opción múltiple o ensayos que pedían repetir lo dicho en clase, sin espacio para el pensamiento crítico ni la retroalimentación formativa. A pesar de sus esfuerzos por proponer ideas propias, sus calificaciones bajaban porque no coincidían con el modelo de respuesta del profesor. Habló con profesores, incluso con el decano, pero le dijeron que los cambios tomarían tiempo. Mientras tanto, su motivación se fue apagando y así Milo decidió abandonar sus estudios. Su caso no es aislado, refleja un problema sistemático en cómo muchas instituciones aún entienden la evaluación. Ahora, para comenzar, surge una primera inquietud. ¿Cómo influye la predominancia de exámenes de opción múltiple en la asignatura de Psicología del Aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? Al leer lo que pasó en Psicología del Aprendizaje, una cosa que no me salía de la cabeza era ¿cómo esperamos formar docentes pensantes si solo les pedimos que elijan entre la A, la B o la C? Camilo se sabía las teorías de memoria, sí, pero no entendía cómo aplicarlas en el aula real. Los exámenes no le permitían analizar, comparar o cuestionar, y sin eso, pensamiento crítico simplemente no se desarrolla. En educación infantil, donde cada niño es un mundo único, necesitamos docentes que piensen, no que memoricen. En segundo lugar, cabe preguntarse qué implicaciones tiene la retroalimentación limitada al formato y correcciones gramaticales en los ensayos de la asignatura de didáctica general para el aprendizaje significativo. Cuando llegó la parte de los ensayos en didáctica general, me di cuenta de algo. La retroalimentación que recibía Camilo apenas lo ayudaba a mejorar su pensamiento. Solo le decía si había puesto un acento o no. Y sin retroalimentación de fondo sobre sus ideas, sus argumentos, sus respuestas, ¿cómo iba a crecer como futuro educador? El aprendizaje significativo nace cuando alguien te dice, mira, esta idea tiene potencial, pero ¿has pensado en esto otro? Eso jamás le dieron. Asimismo, resulta pertinente analizar ¿qué impacto tiene la rigidez en los parámetros evaluativos sobre la creatividad y la innovación en las propuestas presentadas por los estudiantes? Lo más triste y paradójico viene en la clase de evaluación educativa. Justo ahí, donde uno espera más apertura, fue donde más lo castigaron por pensar distinto. Camilo intentó proponer formas más humanas de evaluar, pero como no coincidían con el modelo de respuesta, lo rechazaron. Y ahí vemos un gran problema. Cuando los parámetros son rígidos, la creatividad se convierte en un riesgo. Y en educación, donde la innovación es esencial, eso es un error enorme. De igual modo, es importante reflexionar de qué manera las prácticas evaluativas tradicionales reflejan una acción conductista de la educación y cuáles son sus limitaciones en la formación de educadores. Con todo lo que le pasó a Camilo, uno no puede evitar notar un patrón, y es que este tipo de evaluación no forma pensadores, sino repetidores. Se basa en una lógica antigua, el estudiante debe obedecer, repetir y callar. Eso es el enfoque conductista,
pero hoy sabemos que aprender es construir, dialogar, equivocarse y volver a intentar. Si seguimos evaluando como en los años 50, no estaremos preparando docentes para el siglo XXI. Finalmente, vale la pena preguntarse, ¿en qué medida la evaluación formativa podría haber contribuido a una mejor comprensión y aplicación de los conceptos en las asignaturas mencionadas en el caso? Pero si damos un giro esperanzador y pensamos en lo que sí podría haber sido, ahí surge una pregunta poderosa. ¿Y si hubiera aplicado evaluación formativa desde el principio? Imagina que en lugar de un examen final, Camilo tuviera espacios para mostrar avances, recibir orientación, corregir rutas. La evaluación formativa no juzga, acompaña. Y en una carrera como la nuestra, donde acompañar es el verbo más importante, eso cambia todo. Entonces, te pregunto a ti, ¿crees que en tu institución se evalúa para formar o solo para calificar? El caso de Camilo no es solo una historia triste, es una llamada de atención. La evaluación no es un trámite, es un acto pedagógico poderoso. Puede motivar o desmotivar, incluir o excluir, construir o destruir. Como futuros docentes, especialmente en educación infantil, donde todo aprendizaje es sensible y significativo, tenemos la responsabilidad de repensar cómo evaluamos. Debemos apostar por métodos que valoren el proceso, no solo el producto, que escuchen al estudiante, no solo al currículo, que formen seres pensantes, no repetidores de información, porque al final evaluar bien es enseñar bien. Justo para terminar, hay una frase que me marcó mucho, de los autores Lincoln y Guba, quienes señalan que la evaluación es el proceso de describir una entidad que se valora, juzgando su mérito y su valor. Y es que eso es justo lo que le pasó con Camilo. No lo evaluaron por su curiosidad, por sus ideas o por su deseo de transformar la educación. Lo juzgaron por no encajar en un modelo prefabricado. Entonces, como docentes y sobre todo en educación infantil, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que realmente valoramos? ¿Una respuesta perfecta o una mente viva que piensa, se equivoca y vuelve a intentar? Porque al final, evaluar no es medir, es elegir qué merece la pena cuidar. Como futuras educadoras infantiles, tenemos una oportunidad única, no repetir estos errores, evaluar con sentido, con respeto, con curiosidad, porque en el aula de primera infancia, cada mirada, cada dibujo, cada juego es una oportunidad para aprender y para evaluar con amor. Gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima.